Tiene que activar el micrófono, Chema. Activar audio. Ahora. Desactivar audio. Buenos días a todas. ¡Chema! ¡Chema! No os veo a todos, supongo que porque no cabéis en la pantalla del móvil. Pero si mueves la pantalla creo que puedes completar. Lo he intentado, pero vamos a ver para el otro lado. Claro. ¿Y qué queréis? ¿Que os vaya viendo por partes? Joder, pero si estáis todos viejísimos. Por favor. Si yo tuviera que sintetizar aquello, lo diría como un cambio o una revolución de tipo pedagógico. Mi madre me decía, pero niño, ¿qué tienes en la escuela ahora que ahora te vas más temprano, vienes más tarde? Cuando tú antes teníamos que estar encima tuya para que cogieras un libro. Pues que me estaban motivando, me estaban dando lo que en realidad necesitábamos, ¿no? Aprender, valorar, investigar. El bagaje que nos llevamos siempre lo he definido en que aprendimos a ser críticos y autocríticos. Río Tinto es un paréntesis, eso fue una islita pequeñísima en lo que era el conjunto de la sociedad española. Pero una isla que perdura, porque si no, no estaríamos aquí. No sé qué desliz tuvieron las autoridades de aquellos momentos de permitir que se hiciese esa reforma y que la gente se le enseñara a pensar en los colegios. A mí no me gusta hablar de lo que hicimos, me gusta hablar lo que sucedió. Y yo digo que lo más importante que sucedió en Retinto no fue lo que hicimos, sino lo que descubrimos. Y lo que descubrimos fue toda la profundidad de lo monstruoso y contradictorio que es el sistema escolar. El sistema escolar es una pura contradicción y es un monstruo. Yo empecé mi trabajo profesional como docente en un marco absolutamente de sueño. Río Tinto para mí era como si hubiera caído en el medioevo, un lugar absolutamente estratificado en el que te decían dónde tenías que vivir. Llegabas a un pueblo en el que vivían los administrativos. Otro barrio, habías pasado un barrio mucho más oscuro, mucho más triste, en el que estaba la gente peón caminero, base de la mina, en los que no había ni agua ni servicios higiénicos. Aquello era franquismo puro y duro lo que había, y en la mina más. Teníamos 3 cuarteles de la Guardia Civil. Estaba todo basado efectivamente en la represión. Se basaba en un control ideológico importantísimo, no solo religioso, que lo era, sino social y político. En la Buen Caminera todos teníamos un sueldo, pero todos dependíamos de... Entonces era, cuidado con... Somos los que mandamos y somos los dueños de todo. Somos los dueños de tu persona, de tu suelo y de tu subsuelo. Una cuenca minera es algo verdaderamente opresor, pero increíblemente opresor. Entonces la escuela era para los que eran para estudiar. Un centro que funcionaba bien era aquel centro que exigía, y cuando un chico no servía para estudiar, niño, tú no sirves para estudiar, y fuera. La escuela que había era una escuela muy selectiva, ¿eh? Era una escuela, como bien dice Miguel Ángel, para gente que iban a por nota. Nos preparaban para abastecer de mano de obra impresionante en el sentido de juventud y de preparación para los talleres de la propia compañía. Realmente allí había una educación muy, buena en el sentido totalmente de contenidos y de técnico, pero muy clasista y sobre todo muy injusta, ¿no? La experiencia, y que no se me olvida nunca, es ver a 300 alumnos en una iglesia recién inaugurada, a un director como Gil Barón, nombrando a gente y cargándose su vida, diciéndole que se tenían que ir porque eran vagos, mal estudiantes. Estas personas que eran expulsadas pasaban a la marginación.
No tenían otras posibilidades. Su destino estaba marcado. O a la compañía de peón o hacer los trabajos que supuestamente nadie quería. Toda esa educación que provenía no solo de las ideas de los jesuitas, sino de las ideas de la propia dictadura, fueron las que cambiaron después con la reforma del padre Ibáñez. Nosotros, que volvíamos de nuestro verano, que nuestros veranos eran de alegría y de estar por ahí con todas nuestras juergas, nuestro deporte y tal, nos encontramos con algo que era totalmente novedoso. El ser humano por naturaleza es curioso, quiere saber. Y la escuela, que es la que va a alimentar y a satisfacer ese ansia de saber, lo que hace es no solamente matarle la curiosidad, sino crearles una alergia al saber. Todos por el mismo carril, todos tienen que pasar el mismo nivel, todos como manadas de borrego que tienen que ir exactamente por lo mismo. Y entonces se nos ocurrió una idea. Los alumnos, al llegar, pasan por el tablón de anuncios donde tienen los avisos especiales de la distribución de cada día. Cada alumno toma nota de lo que a él le corresponde y se dirige a donde tenga previsto trabajar ese día. Vamos a someter a los alumnos a un proceso y vamos a formular a que los alumnos cambien, no porque yo le diga que cambien, sino porque ellos vean que yo he cambiado. Vamos a demostrarle que la escuela es diferente. Y entonces, pues claro, nosotros empezamos a vivir algo que no sabíamos que existía. Tú mismo te confeccionabas tu propio horario libremente. Cada uno en la escuela de Río Tinto estudiaba según sus ritmos y según sus posibilidades, de manera que cada alumno decidía para qué estaba ese día más disponible. Cada alumno tiene un plan de trabajo realizado con plena autonomía en el que tiene distribuido su tiempo escolar. Este plan de trabajo se realiza de acuerdo con el plan de estudios que cada alumno elabora y discute con su tutor. Ese punto es el primer punto en el que están cambiando radicalmente su vida, el que tú vas a organizar tu horario, ¿no?, en función de lo que la sociedad te ofrece, que en ese momento es la escuela. Nosotros éramos puramente pasivos, toda la enseñanza era pasiva y pasó a ser activa. Al comenzar la reforma educativa nos preguntamos, ¿no se podría trabajar en el área humanista como se hacía en los talleres donde tradicionalmente el alumno se encontraba mucho más a gusto con el modo de trabajar? De unas aulas puestas en sentido militar a unos espacios de convivencia. En lengua, como en taller, como en otras materias, cada alumno trabaja a su ritmo, no pasando adelante de una cosa hasta que no la domina y no dejando, por tanto, laguna a la espalda. Aprendíamos juntos, descubríamos cosas juntos, investigábamos juntos, y eso es la educación. Tú verte en las clases con compañeros de segundo, de tercero, mayores que tú, y cuando tienes una pregunta, cuando tienes una duda, cuando tienes una cosa, que te la supieran explicar, que te la supieran razonar. Cuando se le presentan dificultades en su trabajo, el alumno consulta al profesor que le ayuda con el lema «La ayuda innecesaria retrasa el desarrollo del alumno». Ese era un mantra, lo teníamos todos clarísimo. ¿Por qué? Porque en cuando tú a alguien le das rápidamente la solución, no elabora nada. Entonces yo recuerdo estar en la sala de trabajo personal, que igual había, 50 alumnos o más trabajando, y el proceso era mucho más ayudarle a que continuara viendo lo que no sacaba que darle la respuesta, ¿no? Aprendimos a estudiar. Nosotros aprendimos a estudiar porque no se estudiaba memorísticamente. Y nosotros lo que hacíamos era investigar. En cualquier materia, investigar. En el grupo coloquial se discute sobre un tema que interesa a los alumnos. Una mitad de los alumnos discuten, mientras la otra mitad observa desde el anillo exterior. Después, tras criticar cómo se ha discutido, los del anillo exterior pasan al interior y se invierten los papeles. Hacíamos las puestas en común, que nos abrió a todos nosotros a aprender a participar. Mientras tanto, en el aula contigua, una sección tiene una reunión de asignatura en la que discuten los distintos trabajos que han realizado durante la semana.
Nosotros no solamente no estábamos acostumbrados a hacer asambleas, sino que no estábamos acostumbrados a hablar. Entonces las asambleas jugaron un papel esencial. Porque tú decías, caramba, si es que yo, explicándole esto a mis compañeros, me he enterado perfectamente de lo que estoy hablando. Empezamos a analizar periódicos con las noticias del día y empezamos a comentarlas. Eso es aprender. Aprender sobre todo también a investigar, a que no te tengas que comer todo lo que te dicen. La reflexión sobre los acontecimientos del mundo que nos rodea es una oportunidad educativa espléndida, por lo que no debe faltar en la actividad escolar. Existe un revistero en el que están a disposición de los alumnos los periódicos y revistas que se reciben en la escuela, y periódicamente se realizan comentarios de noticias. El cambio que sufrimos a la reforma educativa fue brutal. La autonomía que teníamos los alumnos para poder entrar y salir, para poder estudiar en cualquier momento una asignatura o otra. Perdona, ¿puedo decir una cosa? No solo la autonomía, sino la posibilidad de que los alumnos tuvieran iniciativa para montar un tinglao. Los grupos de teatro que en ese momento se iniciaban en Sevilla, como Esperpento, esos grupos estuvieron en Río Tinto. El Joglars estuvo en Río Tinto. O sea, nos buscábamos la vida para conseguir traer la vida allí como fuera. Bueno, el cine fue espectacular. Yo cuando me he puesto a repasar que yo había visto La ley del silencio de Elia Kazan, o Viva Zapata, o Truffaut, o el mismo Hitchcock. Cineforum, teatro, fotografía, una serie de actividades que hasta entonces había sido totalmente desconocidas. En España no teníamos tampoco tradición de elecciones. Yo recuerdo unas elecciones que aquello parecía la Casa Blanca. Y aquello fue muy, muy espectacular. Incluso se hicieron asambleas pidiendo el voto. Y aquello realmente funcionaba democráticamente. Es decir, que cada paso que se hacía era corroborado por las asambleas de alumnos. Todo ese tipo de cosas hacía que tú te sintieras totalmente activo y miembro de esa comunidad. Es un modelo de participación que genera otra forma de comportamiento en la escuela. Un proceso en el cual el protagonista es el alumno, porque tiene muchos momentos en los que participar. Y en cada uno de esos momentos va a aprender a desarrollar aspectos de su propia personalidad muy importantes. La limpieza de las aulas es realizada por los alumnos. La misma dinámica te genera ese grado de compromiso contigo mismo. Los bibliotecarios toman nota de los libros que salen cada tarde y ordenan la biblioteca que les corresponde. El Consejo de Delegados ha convocado una asamblea de alumnos para discutir la propuesta que sobre la evaluación quieren presentar a los profesores. En la escuela no había exámenes, había que buscar un modelo de evaluación, porque la evaluación hacía falta. Entonces empezamos a construir. Proponen 3 etapas. Primero, una autoevaluación. Después, una evaluación de la sección a cada uno de sus miembros. Y finalmente, la evaluación de los profesores. Todo ello orientado a conocer lo mejor posible a cada alumno para poder ayudarle mejor. Pedagogía no sabíamos. Realmente nuestra formación fue absolutamente autónoma. De análisis de la realidad, intento de transformar esa realidad, pensar cómo y rectificar las conclusiones siempre que hiciera falta. Teníamos sentido común y queríamos hacerlo lo mejor posible para el alumno. Con una frecuencia de unas 2 veces por semana, los profesores se reúnen para evaluar si se van logrando los objetivos marcados, para discutir los problemas que van surgiendo y para ir constituyendo un equipo educativo, cosa fundamental para poder llevar adelante una experiencia de este tipo. Para mí es una hazaña poner en marcha un sistema en el que un niño va para allá, está 3/4 de hora en el aula de humanidades, pero luego se va a tecnología y es un continuo ir y venir. Eso en cualquier centro de secundaria actual
Eso es inasumible. En cuanto se ve a un niño en periodo de clase por los pasillos, niño, ¿dónde va? Y sin embargo aquí era lo normal, porque el alumno tenía su autonomía. Salimos preparados de química, de física, de matemáticas, de dibujo, de todo. El que se adaptó bien salió bastante bien preparado. Yo venía de una educación muy academicista y la verdad es que a mí me vino un poquito grande. No supe canalizar esa educación, esa libertad. No supe ser mi profesor y alumno a la vez. Me perdí, académicamente me perdí. Como estudiante no avancé. Y no te perseguimos nada para que siguieras. ¡Anda que no! La forma de actuar de los alumnos, las libertades que se habían conseguido, las formas de expresión, la forma de organización de la escuela, era algo absolutamente divergente de lo previsto como organización de la escuela por parte de la compañía, ¿no? Es que zarandeó todos los cimientos de la sociedad, bueno, de la pequeña sociedad de la Cuenca Minera, ¿no? Mis padres eran casi analfabetos. O sea, yo con mis padres no podía discutir absolutamente de nada. Yo a mi padre durante luego la experiencia le contaba las cosas y mi padre lo único que me decía, ten cuidado hijo, ten cuidado hijo, ten cuidado hijo. Desde la misma empresa le iban pisando el terreno diciéndole a nuestros padres, pues en esa escuela no se aprende nada, ahí lo que se están llegó a decir que era una escuela de comunistas. Era una mosca cojonera. En una cuenca minera que depende totalmente de la empresa y en la que la docilidad y la domesticación del personal es fundamental. O sea que la reforma esa maravillosa se tuvo que quitar porque la mina o la dirección de la mina se dio cuenta durante estos 3 años que, ¿cómo decirlo?, que estaba saliendo gente de una escuela donde se pensaba. El año 72 se informa por parte de la compañía que van a rescindir el contrato al año siguiente. Entonces ese es el principio del fin. ¿Qué defienden estos estudiantes? ¿Se trata de una protesta sin más? ¿O defienden algo que decididamente creen que vale la pena? El último año ese año se tomó como, digamos, un año de lucha y de expansión y conocimiento del conflicto. Defienden su escuela de formación profesional, creada hace 12 años por la Compañía de Minas de Río Tinto y en la que hace 3 años, inesperada y explosivamente, comenzó un proceso radical de reforma educativa según las ideas contenidas en la nueva Ley de Educación. Pues la comunidad educativa reacciona a defender la escuela. Acciones como, por ejemplo, la fundamental fue la visita a Calvo Sotelo para pedirle que viniera a Río Tinto, a la escuela, a explicarle a todos los alumnos en asamblea por qué tomaban esas decisiones. Es muy difícil contextualizar lo que era para un niño de 16 años de Río Tinto ir en un coche particular impecable hasta Sevilla, luego coger un avión en Sevilla, estar en Madrid. Ibáñez se ponía en el papel de Calvo Sotelo. Y entonces nosotros, para entrenarnos, él nos decía lo que iba a decir Calvo Sotelo y nosotros nuestros argumentos. Claro, cuando llegamos allí a Madrid y él vio y decía exactamente las mismas cosas que había dicho Ibáñez, pues la verdad es que íbamos muy preparados, cuando realmente éramos unos niños. La reunión con Calvo Sotelo sirvió prácticamente de nada en lo que respecta a solucionar algo de la SAFA. Pero sí sirvió para que Calvo Sotelo tomara conciencia de que la decisión que había tomado de cerrar
la SAFA y dárselo al Estado había sido acertada para él. Se dio cuenta que chavales con 15, 16, 17 años eran capaces de ponerse a un nivel de discusión y que no aceptaban nada del gran jefe, pues diría, uy, lo que ha hecho esa escuela, ¿me entiendes? ¿Qué monstruo ha construido? Hay que cerrarla. Les vinieron a decir lo mismo, no va a pasar nada grave. Vosotros vais a seguir teniendo escuela, la escuela va a cumplir todos esos deseos que vosotros tenéis. Pero al final llegó lo que llegó, y es que fue traspasado el negocio al Estado. Y a partir de ahí pues se llamó la Escuela Francisco Franco. Por tanto, es lo que había. Es lo que había, y desgraciadamente pues se terminó toda la historia de la nueva reforma. Yo recuerdo que cuando terminó la experiencia nos reunimos con Miguel Ángel y nos dijo, no sé cómo hemos sido capaces de montar esto, pero hemos estado adelantados 20 años con respecto a lo que es la enseñanza en el país. Qué equivocado estaba. No estábamos adelantados 20 años, estábamos adelantados probablemente 100 años. Miran y cuando miran parece que están solos. Esta es, a grandes rasgos, la experiencia llevada a cabo desde septiembre del 70 a junio del 73 en esta escuela de Río Tinto sin puertas y sin verjas, en la que va a morir por la incomprensión de Unión Explosivos Río Tinto, propietario de toda la zona, que no sabe ver la aportación de esta reforma a la normalización que necesita la cuenca minera, y solo ve en ella un elemento que le puede llevar a la pérdida del control absoluto que aquí mantiene. Si supierais lo que representáis ahora mismo para mí, el tener este encuentro con vosotros, sigue ese espíritu de pensamiento libre que tenemos. Gracias a ese flaquito, a ese que murió hace poco, a ese padre Ibáñez, que nos decía que cada uno es cada uno y tiene sus cadaunadas. Cada persona es ella y diferente a las demás, es irrepetible. Recuerdo cuando yo era muchachillo, leí una anécdota que decía, un pedagogo norteamericano preguntaba, ¿qué es lo primero que hace falta saber para enseñar latín a Juanito? Dice otro, saber latín. Dice, no, conocer a Juanito. Es lo primero.